Salud y paz para todos, mis amados. Comenzamos con un comentario crítico para poder comprender la profundidad profética y naturaleza espiritual que encierra las profecías que marcan y definen los últimos acontecimientos de la dispensación de la gracia, que podríamos también llamar la dispensación de los gentiles o la dispensación de la iglesia. La última profecía del profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, va más allá de todas las perspectivas humanas. Es el eslabón que encierra el plan divino de la voluntad de Dios para la humanidad y establece no el nuevo orden mundial en la mente humana, sino el nuevo orden divino para la vida eterna de aquellos que entregaron su vida y su confianza en la palabra del Hijo de Dios. Y alabado sea su santo nombre. La profecía del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27, de la última semana, marcará la diferencia entre el trigo y la cizaña, marcará la diferencia entre los que entendieron y vivieron la verdad del Evangelio en consagración y santidad a Dios, y los que vivieron religiosamente. Durante décadas, mis amados, se le ha enseñado a la iglesia que la gran tribulación es un periodo de 7 años, o lo que es lo mismo, la última semana de la profecía de Daniel en el capítulo 9, verso 27, donde dice Daniel: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o es decir, en el segundo periodo de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y alabado sea el nombre de Dios. Dicho todo esto, hagamos un comentario para definir 2 puntos de interés, que les ayudará a entender cuál es el tiempo realmente y la duración de la gran tribulación. Primero que todo, para poder tener una correcta definición de cuál es el tiempo real de la gran tribulación, hay que examinar primero la profecía del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27, donde nos habla de la última semana de 7 años, lo que sería, en palabras más concretas, la última semana para la iglesia en la tierra y la última semana para el pueblo o nación de Israel gobernada humanamente, donde nos enseñan 2 eventos en una misma profecía. Así que analizaremos también la profecía de Jesucristo en Mateo capítulo 24. Y por último, la profecía del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1 al 3. Déjeme decirle que estas 3 profecías encierran y marcan el tiempo de duración real de la gran tribulación. Estos son datos, mis amados, reales y precisos que usted como cristiano debe conocer. Además, hablaremos de las grandes tribulaciones que la iglesia ha tenido que enfrentar a través de los siglos. Mi consejo, como pastor y ministro de los asuntos espirituales de la iglesia de Cristo, es que usted escuche este análisis para su mejor comprensión en esta doctrina tan importante que involucra el recogimiento o rapto de la iglesia de Cristo y el tiempo en que el Señor vendrá para arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y hago la excepción, no el día ni la hora, solo el tiempo en que el Señor vendrá para el arrebatamiento de la iglesia. Así que con estas palabras cerramos este segmento. Así que sígueme, que continuamos. Bien, mis amados, comenzamos este segmento con un comentario y análisis de texto con la profecía de Daniel capítulo 9, verso 27. Durante décadas, algunos teólogos cristianos han inducido a la iglesia creencias desviadas y fuera del contexto doctrinal en lo que se refiere a la doctrina del rapto o recogimiento de la iglesia, siendo su principal enseñanza que la iglesia no estará en la última semana profetizada por el profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27. En este análisis y en el video estudio de la última profecía del apóstol Pablo, usted podrá ver con claridad que la iglesia, o es decir, los que estemos vivos y hayamos quedado, sí estaremos dentro del contexto del reloj de Dios en la profecía de la última semana del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27. Además, la revelación profética de
la profecía del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1 al 3, donde confirma proféticamente que la iglesia sí estará en la primera manifestación del anticristo en la última semana de la profecía de Daniel capítulo 9 y verso 27, diciendo en 2 Tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La realidad, mis amados, es que no nos debe asombrar que la iglesia esté en los primeros 3 años y medio de la última semana de la profecía de Daniel capítulo 9 y verso 27, a no ser que nos hayamos olvidado del sufrimiento de los miles de nuestros hermanos en la fe que sufrieron grandes martirios a través de los siglos por mantener firme su fe en Cristo Jesús. Déjeme decirle que Dios no promete a nadie hallarse siempre libre de tribulaciones o persecuciones, o quizás muerte, sino promete ayudarnos a pasar por ellas, tal y como lo dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu palabra y tu espíritu me darán aliento. Hay momentos, mis amados, en la vida o situaciones que tenemos que decir como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Alabado sea el nombre de Dios. No olvide que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra expectativa y esperanza va más allá de todo entendimiento mundano y efímero que tiene poca vida y desaparece en poco tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros, como Iglesia de Cristo del siglo XXI, no seremos la excepción, mis amados. No debemos ni podemos ignorar o olvidar tales acontecimientos donde la Iglesia durante siglos ha pasado por grandes tribulaciones y grandes desafíos. Los cristianos a través del tiempo han luchado con vehemencia por su supervivencia. Hay acontecimientos históricos de la iglesia, mis amados, que no se deben olvidar y otros que no se deben ignorar. Y alabado sea el nombre de Dios. A veces tenemos la mala costumbre de enfocarnos o preocuparnos bíblicamente en tribulaciones futuras, olvidando que muchos de nuestros hermanos ancestros, cada uno en su época, sufrieron no solo tribulación, sino grandes tribulaciones, como Iglesia de Cristo. No podemos olvidar las diferentes persecuciones y grandes tribulaciones que ellos tuvieron que pasar como Iglesia de Cristo a través de los siglos. Un ejemplo de esto es la persecución al comienzo de la iglesia en el día de Pentecostés. Una persecución, mis amados, que duró varios siglos, trayendo muerte y dolor para muchas familias cristianas que luchaban por mantener su fe en Cristo Jesús. Así que, si hablamos de tribulación, martirio y de cristiandad, nos viene a la mente la imagen de los cristianos que en el siglo III, por mantener igualmente su fe en Cristo Jesús, se enfrentaron a persecuciones del Imperio Romano, siendo muchos martirizados previamente, llevados a una inhumana muerte en la arena del Coliseo de Roma. Y en cuanto al número de nuestros hermanos en la fe sacrificados en el Coliseo Romano, fueron miles y otros miles que fueron torturados y perseguidos sin piedad por todo el territorio romano, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Déjeme decirle que otro momento de grande tribulación para la iglesia fue en el año 1478, en la Inquisición española por la Iglesia Católica Romana en el siglo XV, y que duró hasta el siglo XIX. Fue establecida con el propósito, mis amados, de perseguir y eliminar la herejía de los llamados cristianos, las desviaciones religiosas contra aquellos que no seguían la fe católica romana. Los registros históricos indican que el número total de nuestros hermanos en la fe que sufrieron viles torturas fueron
de hombres, mujeres y niños, igualmente que la persecución romana, sin piedad, sufrieron encarnecidas torturas, otros atados en maderos y quemados en hogueras durante la Inquisición, mis amados. El total de víctimas asesinadas vilmente por la Inquisición española fue de 32.000 cristianos, y otros 300.000 fueron llevados a juicio y obligados a trabajos inhumanos forzados, incluyendo, repito, torturas para que renunciaran a su fe y desviaciones cristianas según la Iglesia Católica Romana. El dolor y el sufrimiento conmovían los cimientos más profundos de cualquier ser humano. Podría, mis amados, citar más eventos en referencia a las vicisitudes y grandes tribulaciones que la Iglesia de Cristo ha tenido que enfrentarse durante siglos. Así que la última semana de la profecía del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27, no será la excepción para la Iglesia del siglo XXI. Según la profecía del apóstol Pablo en el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Ahora bien, la pregunta sería si usted como cristiano o como Iglesia de Cristo del siglo XXI está preparada o preparado espiritualmente en la fe y la confianza del Hijo de Dios para una tribulación así. Y alabado sea el nombre de Dios. Muchos creyentes señalan que la semana de 7 años de la profecía de Daniel capítulo 9 verso 27 como la gran tribulación en su totalidad. Aunque no es cierto del todo, pudiéramos decir, se puede decir que sí, que este periodo de 7 años de manera generalizada sí se le llama la gran tribulación, pero los primeros 3 años y medio no dejará de ser una tribulación grave dentro de una gran tribulación para la humanidad en general. Hay que destacar que dentro del periodo de 7 años de la profecía de Daniel capítulo 9 verso 27 hay una división de un periodo de 3 años y medio y otro de 3 años y medio. El primer tiempo será del establecimiento del anticristo como estadista y el otro será de abominación y desolación. El primer tiempo será el pacto de paz y convivencia entre las naciones del mundo que estarán comprometidas con el personaje del anticristo, según la profecía de Daniel capítulo 9 y verso 27, donde el anticristo tratará de implantar el establecimiento del nuevo orden mundial y tener el control de todo, que además está a decir que será un tiempo de grandes conflictos generalizados, persecuciones a la fe cristiana y grandes de tribulación, pero no de juicio y desolación. Y el otro tiempo o segundo periodo de los 3 años y medio será la manifestación de la verdadera personalidad del anticristo, levantándose contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así que con estas palabras cerramos este breve comentario y pasamos a nuestro análisis general. Bien, mis amados, este segmento es interesante, pues define de manera clara que la iglesia será rescatada, recogida, arrebatada o librada de una gran tribulación en proceso. Así que, sígueme, que continuamos. Además, en este segmento vamos a analizar la profecía del apóstol Pablo y la frase, lo que hayamos quedado, que aparece en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17, que es cuando Jesús venga por su iglesia durante el rapto dentro del primer periodo de 3 años y medio de la última semana de la profecía del profeta Daniel capítulo 9 y verso 27. Según la profecía del apóstol Pablo, esto claramente significa que algunos o muchos de nuestros hermanos en la fe murieron en ese tiempo, antes que Cristo venga por nosotros, sea por persecuciones, sea por encarcelamiento o por muerte natural. Además, la profecía dice que no solamente habían muerto, sino que serían resucitados y llevados con Cristo, según 1 Tesalonicenses capítulo 15, donde nos dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y alabado sea su santo nombre. Déjeme decirle que el uso de la palabra quedados simplemente se refiere a aquellos cristianos que sobrevivieron en los primeros 3 años y medio de la tribulación del pacto global del anticristo para establecer el nuevo orden mundial y, repito, tomar todo el control. Y alabado sea su santo nombre. Debo también aclarar que en realidad la llamada gran tribulación es la última mitad o segundo periodo de la última semana de 7 años de la profecía del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27, con 3 años y medio de duración. No obstante, la última semana de la profecía de Daniel, capítulo 9 y verso 27, es llamada de forma generalizada la gran tribulación, aunque los primeros 3 años y medio, repito, es un periodo de tribulación grave, a diferencia de los segundos 3 años y medio de la manifestación del anticristo, que será de angustia, desolación y juicio, que además está decir que nada tiene que ver con la iglesia. Y alabado sea su santo nombre. Quiero dejar también por sentado que es Cristo mismo quien usó la frase de la gran tribulación, con referencia a la última mitad de la tribulación, según Mateo capítulo 24 y verso 21, donde Jesús dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En este verso, Jesús se está refiriendo al evento dicho por él mismo en el versículo 15 del mismo capítulo de Mateo 24, el cual describe que la gran tribulación es la mitad segunda de los 3 años y medio, que comienza con la revelación de la abominación desoladora, el hombre que es también conocido como el anticristo. Además, Jesús declara en el verso 29 y 30 del mismo capítulo de Mateo capítulo 24, diciendo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y alabado sea el nombre de Dios, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. En este pasaje, mis amados, Jesús define la gran tribulación como el principio de la revelación de la abominación desoladora, según Mateo capítulo 24 y verso 15, que es la mitad de la última semana de la profecía del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27. O es decir, el segundo periodo de 3 años y medio, donde según la profecía del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27, rompe el pacto hecho con las demás naciones que se han unido o se han comprometido con él. Hay otra profecía también que aparece en Jeremías capítulo 30 y verso 7. Esta nos muestra que la gran tribulación, o lo que es lo mismo, la segunda mitad de los 7 años de la profecía del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27, donde el anticristo se manifestará rompiendo el pacto que había hecho con las demás naciones, repito, que se habían alineado con él. Esta está dirigida solamente para el pueblo de Israel. Ejemplo, dice la profecía: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Según esta profecía, la frase angustia para Jacob se refiere solamente a la nación de Israel y no a la iglesia, y termina con la segunda venida de Cristo, según la profecía de Mateo capítulo 24 y verso 29 y verso 30. Y alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17. Y hablemos un poco de gramática. Leamos: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En este texto hay 2 palabras que nos abren la puerta para poder entender con claridad lo que la profecía está diciendo. La primera es hayamos,
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre hallamos y hallamos? Es decir, hallamos con Y es del verbo haber, mientras que hallamos con doble L es del verbo hallar, es decir, encontrar, que no significan lo mismo. Hallamos o habremos quedado es una conjugación, mis amados, del verbo haber o existir, que se utiliza en la primera persona del plural, es decir, se refiere a nosotros o a nosotras. Dicho en otras maneras, se refiere a encontrarnos en una situación como consecuencia de algo, que en este caso, lo que habremos quedado en los primeros 3 años y medio de la última semana de la profecía de Daniel, capítulo 9 y verso 27. La segunda o la otra frase que sigue es quedamos. Quedamos es del verbo quedar infinitivo, que es existir o subsistir, como parte también de algo o de algún acontecimiento. En este caso, repito, los primeros 3 años y medio de la última semana de la profecía del profeta Daniel. Y alabado sea el nombre de Dios. Esta forma o manera de conjugación verbal en 1 Tesalonicenses del apóstol Pablo corresponde al futuro del indicativo, lo que implica que el apóstol está hablando de una acción que se realizará en el recogimiento o rapto de la iglesia. Ahora bien, conclusión. Ahora hablemos tomando en consideración las 3 revelaciones de las profecías que hemos estado hablando. La profecía de Cristo en Mateo capítulo 24 y verso 15 al 30, la profecía del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 3 y la profecía del profeta Daniel capítulo 9 y verso 27. En estas 3 profecías está claro que el principio de la gran tribulación es con la abominación desoladora, que es la acción del anticristo en su segundo periodo de 3 años y medio. Hay que resaltar de manera llamativa la evidencia sin discusión alguna que la profecía de Apocalipsis capítulo 7 y verso 9 al 27 deja claro que la iglesia de Cristo de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas estará en los primeros 3 años y medio de la profecía del profeta Daniel capítulo 9 y verso 27. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Esta multitud, según la profecía, primero, nadie en este mundo la puede contar. Segundo, era de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, de todo el mundo. La tercera, podríamos decir que estaban vestidos de ropa blanca, o decir, la iglesia, y estaban con palmas en las manos, estaban vivos, mis amados. Cuarto, salieron de la gran tribulación de los primeros 3 años y medio. Quinto, estaban vivos, unos habían sido resucitados y otros transformados, pero todos estaban vivos. Ya no tendrían hambre, ni sed, y el calor no caerá más sobre ellos, ni calor alguno habrá sobre ellos. Solo, mis amados, hay una resurrección de vida eterna para los cristianos o la iglesia, y esa es en la boda del Cordero. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 19 y verso 6 nos dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, es decir, la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos, y alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 19 y verso 10, que acabamos de leer, está haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 7 y verso 9 al 17, que son las vestiduras blancas o lino fino, limpio y resplandeciente. Esto simboliza que es la pureza, el reinicio y esperanza. Las vestiduras blancas, mis amados, actúan como un lienzo en blanco, representando un nuevo comienzo, una nueva transición, como es un nuevo nacimiento o un matrimonio o un proceso de sanación. Además, las vestiduras blancas simbolizan la eliminación de lo viejo,
y la bienvenida a lo nuevo. Además, la blancura representa la ausencia de mancha, la limpieza del pecado y la oportunidad de construir un futuro sin ataduras. Este es el testimonio real que nos presenta la revelación de Apocalipsis capítulo 7 y verso 9 al 17, donde los cristianos o la iglesia en general, unos resucitados y otros transformados en el rapto de la iglesia, pero todos vivos, obteniendo su recompensa por su fe, consagración y santidad a Dios en Cristo Jesús. Y alabado sea el nombre de Dios. Y con esta... Bien, mis amados, en este último segmento vamos a recapitular lo que hasta aquí hemos estudiado, para que usted pueda entender correctamente todo este análisis y pueda sacar sus propias conclusiones. Así que aquí comenzamos con Apocalipsis capítulo 19 y verso 6 al verso 8, donde nos dice la palabra: y oí como la voz de una grande multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, y alabado sea el nombre de Dios. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 7 y verso 9 al verso 17. Y en esta profecía, ponga mucha atención y oído, hermano. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, la iglesia, y estaban con palmas en las manos, porque estaban vivos y resucitados, mis amados, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie delante del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa, o es decir, han lavado sus vidas y la han emblanquecido, o es decir, la han santificado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque estaban vivos, mis amados, estaban resucitados, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y alabado sea el nombre de Dios. Conclusión: grábese esta profecía que acabamos de leer en su mente, porque queda claro, primero, que según la profecía del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1 al verso 3, que Cristo no vendrá hasta que se manifieste el anticristo o se dé a conocer. Esto naturalmente será en los primeros 3 años y medio de la última semana de la profecía del profeta Daniel capítulo 9 y verso 27, o la llamada gran tribulación. Ejemplo, escuche bien ahora, mire bien la pantalla. 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1 al verso 3. Dice la palabra, ponga oído, hermano: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora escuche bien,
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, mire bien la pantalla nuevamente, y mire el principio del versículo, y vamos a recapitular. Y dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es el rapto, mi amado. Dice, mire bien la flecha, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que antes venga, ¿quién? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, más claras, mis amados, la profecía del apóstol Pablo es bien específica. Cristo no va a venir en el rapto a recoger o llevarse a la iglesia hasta que estos dos acontecimientos sucedan: la apostasía generalizada y aparezca el anticristo en la escena de la última semana de la profecía del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27. Esta aclaración o profecía del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 1 al 3, repito, deja bien claro que la iglesia será levantada, raptada de la tierra en los primeros 3 años y medio de la última semana de la profecía de Daniel, capítulo 9 y verso 27. Segundo, la profecía de Apocalipsis, capítulo 7 y verso 9 al 17, que habíamos leído, deja claro de igual manera que la iglesia de Cristo, de todas las naciones y pueblos, tribus y lenguas, estará en los primeros 3 años y medio de la profecía de la última semana del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27. Y en ese tiempo, dice la profecía, según Apocalipsis capítulo 7 y verso 9, repito, que acabamos de leer, será raptada la iglesia, recogida y llevada por Cristo en el arrebatamiento o rapto de su iglesia. Y de esta manera, una vez que la iglesia sea arrebatada en el rapto, que es lo que impide que el anticristo se pueda manifestar en su segundo periodo de 3 años y medio, que sería el comienzo de la gran tribulación para el pueblo o nación de Israel, según la profecía de Cristo, de Cristo en Mateo, capítulo 24 y verso 15, hasta el verso 29 y 30. Y la profecía también de Jeremías, capítulo 30 y verso 7, tiempo de angustia para Israel y la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27. Con todo este panorama, mis amados, y análisis de profecía, termino este razonamiento argumentado, esperando que te haya servido de ayuda para entender las profecías en referencia a la predestinación o destino de la iglesia. Además, puedas sacar tus propias conclusiones, recordándote que la vida cristiana es un asunto puramente espiritual, que tenemos que llevarla en consagración y santidad a Dios en Cristo Jesús en todas nuestras formas y maneras de vivir, si queremos ser de los que hayamos quedado a la hora del arrebatamiento o rapto, o de los que seremos resucitados para ser parte en la boda del Cordero de Dios. Y alabado sea su santo nombre. No olvides que nuestra estancia aquí en la tierra es pasajera. Nacemos, vivimos, nos ponemos viejos y después de un tiempo morimos. Hoy estamos aquí, mañana no. Así que sea que te toque estar dentro de la última semana de la profecía del profeta Daniel, capítulo 9, 27, o no, mi consejo como siervo de Dios en los asuntos espirituales de la iglesia de Cristo es el consejo del apóstol Pablo: guarda el buen depósito de la fe mientras viva, que Dios puso en ti mediante el Espíritu Santo que mora en ti. Y con estas palabras pongo punto final a este análisis y comentario. Te habló el pastor Gerardo Espinosa, deseándote a ti y a tu familia salud y paz en Cristo Jesús. Dios es un Dios bueno, y Dios es tan grande como tan grande lo tengas en tu corazón, mi amado y amigo.